los capítulos del 19 al 28 del libro de Hechos. ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien tuvo la oportunidad de leerlo? Bueno, yo espero y sí, y hayan, porque tuvieron tarea, espero hayan leído esos capítulos, espero hayan leído por lo menos el capítulo 1 de la carta de los Filipenses, porque ahí Pablo nos está enseñando cómo fue que llegó a la prisión de la cual él nos está dando estas palabras. Yo te explicaba a manera de antecedente cómo es que Pablo no solamente estaba padeciendo circunstancias y padecimientos en la cárcel en la que nos está escribiendo la carta a los filipenses. Estaba explicando también cómo antes de Pablo estaba padeciendo muchas circunstancias, muchas aflicciones, porque se enfrentó siendo preso a muchas autoridades romanas, se enfrentó a autoridades religiosas, se enfrentó al pueblo, se enfrentó a muchas personas, incluso a filosofías, corrientes de pensamiento que trataban de aplastar, por decir de alguna manera, ¿no?, la enseñanza que Pablo estaba predicando. Y te explicaba de una manera amplia todo esto para que tú entiendas cómo es que Pablo, en medio de esa situación, se vio en la necesidad de apelar al César, o en este caso al emperador de ese entonces, que era Nerón. Y fue ahí, te decía, que Pablo finalmente llega a esa cárcel después de una travesía muy larga, porque también está muy interesante la travesía para llegar a Roma, siendo encarcelado, prisionero. Te la recomiendo muchísimo, por favor, léanla. Pero ahí nosotros podemos darnos cuenta que él está encarcelado. Dice la escritura que está la guardia pretoriana custodiándolo. Pero no solamente a él, hermanos. Incluso si tú ves la escritura en el capítulo 4, versículo 21, tú te darás cuenta que Pablo hace referencia de otros santos, otros hermanos en Cristo que están con él, y que extienden sus saludos a la iglesia. Déjame que lo leo rápido. Filipenses 4:21. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa del César. Está hablando al pretorio, es decir, el lugar donde están, en la casa del César, en el palacio. La gracia del Señor sea con la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Ahora, yo traje esta pregunta, muchas preguntas, pero las que te voy a formular las traje a colación porque mi intención era preguntarte qué estaba tratando Pablo de producir en el corazón de los filipenses al informar de sus aflicciones. Y yo cuestionaba un poquito esto para que entráramos en contexto y tú fueras, pues ahora sí que razonando, meditando en el porqué, pero al mismo tiempo fueras viendo cómo el apóstol Pablo nos está guiando en el capítulo 1 para darnos un informe, pero al mismo tiempo explicarnos todos los acontecimientos que se dan en la cárcel. Y yo quería que tú te preguntaras, ¿será que Pablo estaba realmente tratando de liberar sus angustias de alguna manera exponiendo esto en su carta? Es decir, ¿por qué Pablo trae a colación esta serie de hechos que él nos está narrando? O sea, ¿será que estaba muy golpeado, muy desanimado y yo te preguntaba, él necesitaba exponerlo de alguna manera, exponer estos padecimientos a la iglesia? Mira, hermanos, esta pregunta es bien importante porque nos permite, yo te decía, tener una plataforma para a partir de ahí nosotros empezar a darnos cuenta a dónde Pablo desea llegar. Pero también para conocer cómo es que Pablo está espiritualmente. Es decir, nosotros podemos entender si está emocionalmente bien, estable, o en verdad está afligido. Entonces, hermanos, mi deseo en este capítulo que quiero abordar a partir de los versículos 18 en adelante, del 2 en adelante que hemos venido hablando, es que yo quiero mostrarte cómo a la luz de las Escrituras Pablo lo que intenta verdaderamente mostrar a la iglesia de los filipenses no son las circunstancias. No son las circunstancias. Hay circunstancias y necesariamente tiene que hablar de las circunstancias, pero el punto no son las circunstancias, los padecimientos ni las aflicciones. Es hablar de la belleza, de la presencia, de la gracia de Cristo que abunda, que obra y opera en él y que desea que operen todos los creyentes que también están aquí. Ese es el punto, predicar el evangelio. En tu Biblia ahí dice la escritura, y tú lo puedes ver en el versículo 12, que el punto de él es ciertamente explicando sus padecimientos, pero la idea es
que se den cuenta cómo el Evangelio está progresando. Y eso a nosotros nos da una idea, un entendimiento de que Pablo desea que el Evangelio sea de provecho para todos. Y ahorita vamos a abordar más este punto. Pero yo lo que quiero que tú entiendas, hermano, es que Pablo no está hablando a los filipenses como si se tratara de una carta de las lamentaciones de Pablo a los filipenses. No, hermano, Pablo no está hablando de sus sufrimientos ni enfocándose en sus sufrimientos como si se tratara nada más de eso. Pablo no habla de hecho de exponer hechos circunstanciales. Si tú leíste ese capítulo, tú te darás cuenta que no expone temas relacionados con lo que él está únicamente padeciendo y se enfoca solamente ahí, se enfoca solamente en sus enemigos, se enfoca solamente en el juicio que está recibiendo, se enfoca únicamente en las angustias que están recibiendo de sus hermanos, de sus detractores. No, ese no es el punto. Yo te decía, evidentemente Pablo está luchando, sí, es obvio que está sufriendo y vamos a exponerlo, cómo es que está sufriendo, por qué y cómo eso pues, de alguna manera golpea su vida, pero ese no es el tema principal de Pablo. Número 2, no pretende victimizarse o aparentar ser un mártir de quienes deben compadecer. Pablo tampoco está buscando fama, aceptación, credibilidad, porque su carta, hermanos, de epístola a los filipenses no es un diario personal donde él exponga su vida personal. Hermanos, Pablo no está tocando temas personales, no está hablando de su salud, de sus necesidades, de sus problemas emocionales. Está hablando de Cristo y yo te voy a llevar para que veas cómo lo está haciendo. Y es necesario manifestar estas circunstancias para que a través de las circunstancias tú veas a Cristo, la belleza de Cristo. Pablo no intenta traer carga a la vida de la iglesia de los filipenses para que busquen una solución al problema que está enfrentando Pablo, porque busca que algún hermano a lo mejor tenga influencia política y hable con alguna autoridad romana y salga libre. Para nada. Ni siquiera está pidiendo que la iglesia junte dinero, una colecta y entre todos puedan pagar ahí una fianza para que salga libre. Para nada. Lo que sí intenta Pablo a los filipenses es informar de su vida ministerial y todo esto que te estaba diciendo, mostrar a Cristo, hablar por supuesto de su apostolado, los acontecimientos que él está teniendo, y esto, hermanos, es necesario, pero te decía, es necesario para mostrarnos la belleza de Cristo, para que nosotros como lectores nos podamos enfocar y prestamos atención al Rey de Reyes, obrando soberanamente, actuando de manera soberana en una situación tan compleja que ninguno de nosotros ha enfrentado. Ninguno. Él desea que la iglesia, hermanos, reciba a través de sus palabras paz, con mayúsculas, esperanza, ánimo, consuelo, fe. Oye, esta palabra que te voy a decir, porque con esto es fundamental, y no porque las demás no lo sean, pero esto es principal porque es la que enfatiza mucho Pablo y es como es conocida, vaya, esta carta. Gozo. ¿Cómo dije? Gozo. ¿Está contento? Bien. Esta palabra Pablo la va a enfatizar mucho. En pocas palabras, que sus ojos, que mis ojos, que tus ojos, la iglesia de Agua Viva, sus ojos sean abiertos, sean iluminados y que vean más allá de sus visiones, más allá de sus circunstancias, más allá de sus cadenas. Ese es el punto principal de Pablo. Y ese es el punto al cual yo quiero llevarte y quiero resumirlo al menos en 5 puntos. 5 puntos en los cuales yo meditaba cómo puedo explicar esto, ¿no? Y ahí dándome un round, como dicen, con el capítulo, estaba analizando cómo distribuirlos de tal manera que para ti y para mí fuera digerible y podamos entenderlos. Pero yo descubrí, o al menos lo desarrollé en 5 puntos, del versículo 12 al versículo 30 del primer capítulo de los Filipenses. Sin embargo, te sigo anticipando. Y esto a mí, hermanos, de veras me sorprendió. Bueno, no deja de sorprenderme. Pablo es uno de mis, déjame decirlo así, es uno de mis héroes de la fe en el Nuevo Testamento. Evidentemente Jesucristo es el más importante, que está hablando de Pablo, su vida, su entrega, su pasión, porque yo quiero anticiparte que en esto que está viviendo Pablo, él no está quieto, hermano. Y eso es sumamente, iba a decir la palabra increíble, pero no lo es. Es asombroso.
Porque Pablo no está quieto en sus prisiones tampoco. Así como puso de cabeza a toda región que visitó, ¿se acuerdan? De la misma manera Pablo está poniendo de cabeza a esa prisión en la que él está. ¿Cómo? Predicando, difundiendo, anunciando el mensaje de Cristo a todos, no solamente a los que están dentro, sino incluso a los que están fuera. Si tú te das cuenta, en el versículo 12 dice, habla de la guardia pretoriana. Y eso es bien interesante esa palabra, hermano, porque la guardia pretoriana, cuando hablamos del pretorio, no solamente se refiere a los que están custodiando su cárcel. Cuando tú veas la palabra pretorio, o esta tiene una connotación más amplia, se refiere al palacio, a la casa de quién, del César, del emperador. De tal manera que a quienes Pablo estaba transmitiendo el mensaje no solamente era a los guardias, no solamente era a los de adentro, sino a toda la casa, a todo el palacio del emperador. Porque así estaba establecido que por Dios mismo cuando le habló, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 9, versículo 15, es necesario, ¿no?, que él predique, que él comparta, que le hable a los gentiles, decía el Señor, que llegue incluso a hablarle a las autoridades, incluso que sufra por causa de mi nombre. Pero todo eso lo estaba Dios realizando a través de su vida, pero Dios mismo lo estaba capacitando. Dios mismo lo estaba capacitando. Y ese es el poder, hermanos, que yo no voy a abordar mucho ahorita ese punto, pero yo quiero que tú entiendas, partiendo de ahí, cómo esa capacidad que Pablo tuvo, la tienes tú. Y me gusta cómo lo expone el mismo Pablo en la carta de los Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12. Él fue quien dio a unos capacidad de ser apóstoles, en la Biblia del lenguaje sencillo, a otros la de ser profetas, a otros de ser evangelistas, a otros de ser pastores y maestros. Eso hizo para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Pablo tenía la capacidad de hacer lo que estaba haciendo, es decir, el poder de Dios para hacer lo que tenía que hacer, porque Dios lo había capacitado de esa manera. De la misma forma a nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1, Biblia del lenguaje sencillo. Dios es bueno y nos permite servirle, por eso no nos desanimemos, no nos desanimamos, decía Pablo. Y estas palabras nos permiten a nosotros entender cuán enfocado estaba Pablo, un punto que también quiero abordar. Así que, punto número 1, lo primero que Pablo desea enseñarnos en esta prisión es que su prisión, hermanos, no es un obstáculo. Dije, sus prisiones no son un obstáculo, sino una oportunidad. ¿Para qué? Para servir. Una oportunidad para servir. Tú lo vas a leer ahorita en el versículo 12 al 14. Su mayor intención no es hablar de él. Su mayor intención es hablar de él. Cristo. Nada lo detiene. Soberanamente él sabe que está actuando y él descansa en esa soberanía de Dios para que la oportunidad que le está dando de estar en una prisión, él pueda ver a Cristo también, madurar por supuesto, pero seguir predicando el Evangelio. Y es que Pablo en su prisión descubre que el Evangelio tiene pies, hermano. Permítame la expresión, la analogía, que el Evangelio tiene alas. El Evangelio no tiene cadenas. Eso es lo que Pablo descubre. ¿Por qué? Porque difunde el Evangelio, lo predica y progresa, brilla aún en medio de estas circunstancias. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando en el punto número 1, versículos 12 al 14. Punto número 2. Pablo nos enseña a vivir una vida enfocada en sus propósitos, más allá de las circunstancias. Versículos del 15 al 18. Vuelvo a leer. Pablo nos enseña a vivir una vida enfocada en sus propósitos, más allá de mis circunstancias. Y voy a abordar ese punto, hermanos, porque Pablo no está hablando de ser estoicos. Pablo no está hablando de ser estoicos y suprimir mis emociones, insisto. Lo vamos a hablar con calma después. Otro punto, punto 3, es que a Pablo las circunstancias le permitieron magnificar el nombre de Cristo, entregarse no solamente en cuerpo, sino en vida, para él presentarse como una ofrenda a Dios. Y esto tú lo puedes ver en los versículos del 18 al 21. Se sometió literalmente, él comprendió eso que Ananías, Dios le respondió en el capítulo 9, versículo 15. Cuando Ananías, este hombre es el que estaba persiguiendo a tu iglesia, ¿cómo me pides que vaya yo a poder? Ve, porque instrumento escogido me es él, ¿no?
que vaya y predique el evangelio a los gentiles, bla, 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 etcétera. Y le haré entender cuánto debe padecer por causa de quién, de su nombre. Es ahí donde Pablo entiende que Dios lo puso en esta cárcel, con el propósito de engrandecer su nombre, entregarse a Dios, presentarse como una ofrenda. Se está dando cuenta nada más en estos pequeños puntos cómo esta porción tan poderosa, este capítulo tan maravilloso, nos permite abrir tanto nuestros ojos. Punto 4. Pablo nos enseña que el tema de la soberanía es un tema que le corresponde a Dios. Su deber es perseverar y dar frutos para la gloria de Dios. Los versículos 22 al 27. Tú lo puedes leer, ojalá, espero en Dios de verdad lo hayas leído para que entiendas el contexto que te estoy dando, porque Pablo está descansando en la perfecta voluntad de Dios. Por supuesto que suspira en la posibilidad de ser libre, por supuesto que suspira en el deseo de salir, sin embargo, él descansa en la obra perfecta de aquel que es soberano y no se equivoca nunca. Y eso pasa contigo, eso pasa conmigo, en lo que él hace, en lo que él decide, en lo que él planea, en lo que él orquesta. Siempre es perfecto. Punto número 5, en su carta, esto también es muy interesante, exhorta a la iglesia a no tener ninguna clase de temor. Hermanos, a lo mejor, yo no digo que este vaya a ser el caso, pero a lo mejor algún día nos toca padecer este tipo de persecuciones o de circunstancias. Bueno, Pablo en los versículos del 28 al 30 está diciéndole a la iglesia, no teman, cuando por esta causa, por la causa de Cristo, ustedes padecen. No teman. Por supuesto, nos afligirán, nos hará estar intranquilos, nuestro corazón podrá correr en algún momento a no tener paz. Pero Pablo nos enseña y le enseña a la iglesia, a los filipenses, que eran quienes en ese entonces estaban padeciendo esas circunstancias similares, a que no teman, a que no teman. Y esa palabra puede decirse de aquí por allá muy sencillo, ¿verdad? Pero cuando lo vivimos en la vida práctica es algo importante. ¿Quieres? Te voy a comentar un testimonio. Tendría 19 años, hace poquito. 18, 19 años. Me tocó ir a la sierra de Nayarit. Y cuando estaba en la sierra, por cierto, ahí tuve la oportunidad de compartir, trabajar ministerialmente con mi esposa, ahí la conocí. Llegamos y todo lo que yo veía para mí era nuevo, obviamente, pero te cuento esto porque en el testimonio me tocó servir, me tocó ministrar a la iglesia de los hermanos Coras y los de los Huicholes. Y hermanos, sufrí una serie de circunstancias que fueron muy complejas. Yo me acuerdo que el primer día empecé a tener problemas estomacales y me di cuenta que los alimentos que estaba comiendo estaban caducados, alimentos que compré ahí. Y bueno, fue difícil para mí. Al siguiente día me estaba bañando y obviamente me bañé con ropa, porque los baños allá no son como los de aquí, ¿no? Un ratito. Algo a la intemperie, y ahí una cortina solamente se cubre. Se dejó venir una nube de abejas. Y esa nube de abejas invadió el pueblo e invadió mi baño. Ahora sí que invadió mi privacidad. Salí disparado del baño y la única opción que tuve es meterme a la tina de agua que estaba a un lado. A los días después, una serie de hombres ahí que presentan una fiesta pagana a sus ídolos, montados a caballo, persiguieron a los hermanos, a nosotros, a mi esposa, a mí y a varios que estábamos ahí. Nos persiguieron a caballo y nos amenazaron de muerte, y nosotros tuvimos la oportunidad de encerrarnos en un cuarto, pero estuvieron a punto de prenderle fuego a ese cuarto. Gracias a Dios no lo hicieron, pero escuchamos sus amenazas y veíamos cómo nos lanzaban objetos, etcétera, etcétera. Yo te cuento esto, hermano, porque eso no es nada. Eso no es nada en comparación de lo que Pablo nos está contando. Pero yo me sentía muy especial, ¿no? Porque estaba padeciendo por la causa del Señor. Sin embargo, hermanos, te lo cuento porque yo quiero que veas cómo de alguna manera yo te estoy narrando circunstancias, pero el enfoque, el punto, el objetivo es mostrarte a Cristo en medio de esta situación.
Y ese es el punto, yo deseo mostrarte a Cristo en medio de esta situación. Así que el punto número uno con el cual yo voy a abordar y continuaré a partir del siguiente domingo es esa oportunidad que tú y yo tenemos de servir en medio de nuestras circunstancias. Yo ahí incluso, aun cuando fuimos amenazados de muerte, tuvimos la oportunidad de seguir sirviendo a niños, etcétera, adultos, en iglesias, etcétera. No sufrí prisión, pero había una oportunidad para seguir sirviendo y la disfruté. Bueno, Pablo en medio de sus circunstancias nos habla de sus prisiones y ve una oportunidad de servicio. Ve una oportunidad de servicio. Así que yo solamente voy a leer el versículo 12 para terminar y a partir de ahí tú te des cuenta y puedas discernir cómo Pablo está sirviendo en medio de sus circunstancias y que tú vayas de alguna manera discerniendo cómo es que lo está haciendo. Versículo 12 del capítulo 1 de Filipenses. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que ha sucedido en este lugar, en la NTV, ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona aquí incluida, toda la guardia del palacio sabe que estoy encadenado por la causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje sin temor. Mira cómo esta oportunidad de Pablo le permite transmitir no solamente ánimo a la iglesia. Estoy hablando de servicio, pero date cuenta, hay palabras ahí que necesitas captar. Vean cómo el evangelio ha sido ministrado, cómo ha sido servido, cómo es que la guardia del palacio está haciendo también anunciado el evangelio de Cristo. Y por causa de sus prisiones, los creyentes que están ahí han anunciado el evangelio con valentía, con confianza, sin temor. Es de esa forma en la que Pablo en estos pequeños versículos nos enseña a entender que nuestras circunstancias, nuestros padecimientos son una oportunidad para servir. Voy a continuar, el siguiente domingo ya me estoy adelantando, pero analiza estos dos versículos también, por favor. Amén. Señor, te damos tantas gracias, Señor, porque, Señor, nosotros vemos la gracia tuya sin duda alguna en todas las cosas que tú nos provees. Sin embargo, cuando nos pasa algo malo, Señor, cuando las circunstancias o los padecimientos que en nuestro tiempo nosotros tenemos, en este tiempo que nos has permitido vivir en iglesia, creyendo en ti, confiando en ti, Señor, nosotros no lo vemos como gracia. No queremos ver esos sufrimientos, esas circunstancias como algo que también representa la gracia de Dios para con nosotros, porque lo padecemos por tu causa. Y es ahí donde nosotros vemos el mensaje tuyo también. El mensaje tuyo expresándonos tu gracia, tu amor. Y enséñanos, Dios, para que a través de ella nosotros podamos servir y servirnos. Aún en medio de las circunstancias que estamos padeciendo aquí, que no son menores, las que sean, Señor, enséñanos a ver a Cristo y enséñanos a encontrar una oportunidad de servir y de conocerte en medio de esta situación. A la luz de tu palabra, en lo que tú nos revelas, a la imagen de tu Hijo amado. Te amamos, te bendecimos y te damos tantas gracias en el nombre de Dios. Amén. Amén. Bendecido día, hermano.